aunque tú no lo sepas. Como la luz de un sueño que no raya en el mundo pero existe, así he vivido yo iluminando esa parte de ti que no conoces, la vida que has llevado junto a mis pensamientos. Y aunque tú no lo sepas, yo te he visto cruzar la puerta sin decir que no, pedirme un cenicero, curiosear los libros, responder al deseo de mis labios con tus labios de whisky, seguir mis pasos hasta el dormitorio. También hemos hablado en la cama, sin prisa, muchas tardes, esta cama de amor que no conoces, la misma que se queda fría cuando te marchas. Aunque tú no lo sepas, te inventaba conmigo, hicimos 1000 proyectos, paseamos por todas las ciudades que te gustan, recordamos canciones, elegimos renuncias, aprendiendo los dos a convivir entre la realidad y el pensamiento. He blindado mi puerta y al llegar la mañana no me di ni cuenta. Doncs aquí estem, obrint un capítol més de Medio pan y un libro. Fuensanta López, buenos días, bon dia. Bon dia, Jordi. Com estem? Bien, qué manera más bonita de arrancar el día. El martes. Sí. Molt bé. Sí. Arrancant amb una cançó d'Enrique Urquijo y Los Problemas y amb una Sí. poesía de Luis García Montero. Correcto. Hoy el poeta que traigo es Luis García Montero y arrancábamos este Medio pan y un libro con un poema suyo que se titula Aunque tú no lo sepas y que cuando lo escucha Quique González, que es el autor de la letra, pues rápidamente, ¿no?, cuando está leyendo este poemario y este poema, se le ocurre escribir esta magnífica canción que dejó inmortalizada Enrique Urquijo y que salió publicada en el álbum Desde que no nos vemos en el año 98. Como hemos dicho, pertenece al gran poeta Luis García Montero. Él nace en Granada el 4 de diciembre de 1958. Además de poeta, es catedrático de literatura española en la Universidad de Granada y su nombre está entre los poetas más importantes de la lengua castellana. ¿Por qué lo he cogido a él? Porque es otro gran lorquiano o lorquista. Él dice que comienza a escribir poesía y se enamora de la literatura y de la palabra porque sus padres tenían una biblioteca en casa y que entre esa biblioteca había decenas de ejemplares de poesía y entre ellos una antología poética de Federico García Lorca, que es igual que Lorca, es granaíno, y ya desde adolescente le gustaba ir a la huerta de San Vicente, se hizo amigo de los caseros que entonces guardaban la casa y solía asistir y pasear por las habitaciones, por la habitación de Lorca, por el patio, y bueno, podemos decir que es uno de las grandes influencias para Luis García Montero. Él estudia Filosofía y Letras en la Universidad de Granada, se licencia y también se obtiene el doctorado con una tesis sobre la norma y los estilos en la poesía de Rafael Alberti. Tiene, creo, si no me equivoco, 12 poemarios, pero además escribe novela, algunos libros de ensayo y también recoge diferentes antologías poéticas, entre ellas la de Federico García Lorca, Rafael Alberti o Benito Pérez Galdós. Otro dato importante es que desde 1918 es el director del Instituto Cervantes. No hay premio, conferencia, gran encuentro literario de las letras españolas, ¿no?, que no esté Luis García Montero. Es una delicia escucharlo en estas conferencias, en cualquier entrevista. Tenemos la suerte que lo tenemos vivo. Y yo me planteaba, siempre tengo fotos de Federico García Lorca y ya está, pero creo que a partir de ahora voy a incluir Perquè és una nova descoberta teva. Sí, bueno, yo ya lo conocía desde hace mucho tiempo y lo seguía. Es uno de los grandes poetas contemporáneos, es un gran inspirador, era íntimo amigo de Miguel Ríos, de Joaquín Sabina, de Joan Manuel Serrat, de Enrique Morente, inspira muchas letras de las canciones de ellos. Él conoce en los años 90 a la gran
escritora Almudena Grandes, que fallece por un cáncer en el año 21, y juntos son una de las parejas, bueno, más increíbles del panorama cultural, ¿no? Y bueno, siempre están en fiestas. Hay un documental fabuloso que recomiendo a los oyentes, que se titula como esta canción, si no me equivoco, es Aunque tú no lo sepas, y es dirigido por Charly Arnaiz y Alberto Ortega. Y es un documental delicioso donde todos estos personajes de los que te hablo, hay actores, hay músicos, pintores, directores que hablan de Luis García Montero, y el propio Luis también. Dicen los directores, cuando leemos a Luis García Montero nos sentamos a presenciar el paisaje que se esconde dentro de nosotros. Ese paisaje que, aunque esté frente a uno diariamente, nunca nos hemos parado a contemplar. Dice Almudena Grandes que la poesía de Luis es una trampa y no podemos estar más de acuerdo. En ella llevamos atrapados mucho tiempo, admirando esos destellos de emoción que solo pueden producir los versos de un poeta que ya está entre los más grandes de nuestra literatura. I que el tenim encara viu. Sí, jo... Que sempre parlem de persones que ja estan morts de fa molts anys, però estem parlant d'una persona contemporània de la nostra època. Es uno de mis sueños conocerlo. Conocerlo. Bueno, pues sí. Se ha de hacer, pues Yo lo sigo y siempre estoy a ver dónde va a dar la conferencia, dónde va a estar impartiendo algún seminario, algún encuentro poético, y bueno, espero que la vida desde aquí lo lanzo al universo, que pueda conocerlo. De momento, pues mira, nos conformamos con leer sus poesías, ¿no? Y sus libros. Por ejemplo, Joaquín Sabina dice de él, no solo es un maestro de poetas, que también, sino que además y sobre todo parece capaz de contarnos y de qué manera lo que habíamos olvidado que sabíamos de nosotros mismos. Muy bonito eso. Muy bonito, ¿no? Él dice también, bueno, es maestro, ahora creo que está en una excedencia, pero dice que cuando más se aprende es cuando ordena su conocimiento para ofrecérselo a los demás, ¿no? O sea, que esta labor de docente y de enseñanza también le aporta a él mismo. Es un gran poeta laureado, tiene muchísimos premios, y entre ellos podemos resaltar el Premio Nacional de Poesía en 1995 por Habitaciones Separadas, el Premio Loewe en 1993, Premio Adonais de Poesía por El Jardín Extranjero, y luego, mira, uno de los primeros premios que se le concede, curioso, es el Premio de Poesía Federico García Lorca a su primer libro. Él pertenece a la generación que le llaman la generación de los años 80, y... en su época en Granada, en esta época, había un espacio cultural que se llamaba La Tertulia, donde se reunían todos estos que te digo, por ahí pasaba. Y incluso estaba Rafael Alberti. Él, como he dicho antes, su tesis doctoral la hace sobre Rafael Alberti, y tiene la suerte de coincidir con él y de ser su amigo. ¿Ves? Qué magia, ¿verdad? Sí. Generaciones tan separadas, ¿no?, en el tiempo, pero que puedan confluir y que se puedan retroalimentar. Hay otros personajes importantes y personas influyentes en la vida y en la obra de Luis García Montero, como son el profesor Ángel González, los poetas Javier Egea, Álvaro Salvador, Felipe Benítez Pérez, Benjamín Prado, y dice... Luis, tuve la suerte de conocer a Rafael Alberti. Ahora aprendo mucho de los más jóvenes, y eso sucede porque Alberti tuvo la humildad de bajarse del pedestal y hacerse mi amigo. O sea, que fue un ejemplo para él decir, bueno, igual que Alberti, que yo soy un poeta de 20 y pocos años, comparte conmigo, se hace mi amigo, yo también lo voy a hacer con los demás, con los que vengan detrás. También Rafael Alberti dice de él, estoy apoyando al mejor poeta de su generación. Que t'ho digui, això, Alberti, pues, suposo que ell això ja... Bueno, es muy significativo, ¿no? Sí. Bueno, en 1987 escribe un poemario que se llama Diario Cómplice, y voy a leer un fragmento de Tú me llamas, amor,
Yo cojo un taxi. Ha sido muy, ha surgido mucha controversia estos versos. Tú me llamas amor, yo cojo un taxi. Y Luis García Montero dice, yo retrato la poesía de la experiencia, la poesía cotidiana. Sí. Garcilaso de la Vega o Lope de Vega pues asaltarían un castillo, como dice él, o cogerían un carruaje o un caballo. Y esto parece muy poético, pero dice, bueno, yo cojo un taxi y voy a la oficina. D'aquí uns 100 anys, doncs això serà més romàntic, però... Correcto. Y bueno, son unos poquitos versos de este poema que me parece muy significativo de su obra. Dice, yo vengo sin idiomas desde mi soledad y sin idiomas voy hacia la tuya. No hay nada que decir, pero supongo que hablaremos desnudos sobre esto, algo después, quitándole importancia, avivando los ritmos del pasado, las cosas que están lejos y que ya no nos duelen. De que ya nunca estabas. Doncs per als que acabeu de sintonitzar a la ràdio, sabeu que estem parlant de Luis García Montero, un poeta d'ara, un poeta actual, un poeta contemporani, i que Fuensanta ens està fent conèixer més coses sobre la seva vida. Sí, pues lo que comentaba antes, ¿no? Que pertenece a la generación de los 80. Él crea junto a Javier Egea y Álvaro Salvador el grupo poético de la otra sentimentalidad, que más tarde fue conocido, como he comentado antes, como poesía de la experiencia, que tiende a diluir el yo más personal en una experiencia colectiva. Es, como te he dicho, es un lenguaje de la calle reelaborado. Es podríamos definir como una poesía de la cotidianidad. Él dice en una entrevista que es un poeta, pero él no es un poeta como elegido de los dioses, sino como un ciudadano normal, con ese torpe aliño indumentario del que hablaba Antonio Machado, el poeta que no se inventa lenguajes raros, sino que trata de la manera más personal y rigurosa posible el lenguaje que es de todos, que es patrimonio de toda una comunidad. La labor del poeta, como la labor de todo artista, tiene mucho que ver con la mirada, aprender a mirar en medio de la rutina. La poesía no es acumular palabras bonitas por ejercicio de belleza hueca. La poesía es un modo de reflexionar la condición humana, inevitablemente unida a su tiempo histórico y a su vida común y a las realidades de su historia. Yo creo que este texto, por boca de Luis García Montero, define muy bien qué tipo de escritor, qué tipo de poeta es, ¿no? Comentar un poquito, ¿no?, esta influencia que supone el amor de toda su vida, que es Almudena Grandes. En los años 90 comienza su relación sentimental hasta el final de sus días. Almudena Grandes dice que su poesía, la poesía de Luis, es una poesía fácil de leer y difícil de entender. Dice, es una poesía que pretende entablar un diálogo con el lector en vez de mirarse el ombligo. Es muy fácil de entrar y muy difícil de salir en su poesía. Cuando fallece Almudena Grandes hace poquito, en el 2021, él le escribe un poemario que se titula 1 año y 3 meses, que reúne todos los poemas de Luis García Montero a raíz de la pérdida de Almudena. Son poemas que evocan con delicadeza y emoción contenida a veces, desatada a otras, la enfermedad y la convalecencia de ella, la vivencia y la emoción de lo vivido. Bueno, toda la experiencia que tiene junto a ella en este año y 3 meses que dura la enfermedad hasta su pérdida. Luego también voy a leer un poema perteneciente a 1 año y 3 meses, que se titula Mudanza. Son 4 versos, he escogido un fragmento. Dice, para volver a ti mismo tienes que asumir que la vida ha cambiado. Empiezas a hacer mudanza y en una caja vas metiendo desde los recuerdos compartidos hasta tu propio corazón y a ver cómo te entiendes como un presente en el que el futuro ha perdido ya su significación. Bueno, dice Luis García Montero que uno de los derechos humanos fundamentales es el derecho a la belleza, porque la belleza es conocimiento y la belleza es libertad. Vamos a terminar con un poema que se titula Problemas de geografía personal, que pertenece al poemario Completamente Viernes.
y qué rápido se pasa últimamente, me hace Jordi siempre señales. Sí, passa ràpid perquè és que estan a punt d'arrientar els informatius i no... Els informatius manen. Pues bueno, creo que todo lo importante Sí. ha sido dicho y si no, pues siempre lo que digo, ¿no? Abrimos una pequeña ventana, un rayo de luz para que aquel oyente que se sienta identificado o tenga curiosidad de descubrir un poquito más sobre Luis García Montero, pues lo haga porque tenemos las redes, internet lleno de su poesía y llena de sus entrevistas. Y bueno, como he dicho, me despido con este problemas de geografía personal. Vinga, doncs quan vulguis, comença. Nunca sé despedirme de ti. Siempre me quedo con el frío de alguna palabra que no he dicho, con un malentendido que temer, ese hueco de torpe inexistencia que a veces gota a gota se convierte en desesperación. Nunca sé despedirme de ti, porque no soy el viajero que cruza por la gente, el que va de aeropuerto en aeropuerto o el que mira los coches en dirección contraria corriendo a la ciudad en la que acabas de quedarte. Nunca sé despedirme, porque soy un ciego que tantea por el túnel de tu mano y tus labios cuando dicen adiós. Un ciego que tropieza con los malentendidos y con esas palabras que no saben pronunciar. Extrañado de amor, nunca puedo alejarme de todo lo que eres. En un hueco de torpe inexistencia, me voy de mí, camino a la nada. Que tú no lo sepas, he inventado tu nombre. Doncs avui hem conegut una miqueta més a Luis García Montero. Ja sabeu, si teniu que regalar algun llibre de poesies, doncs recomanacions, no? Sí. Per a Sant Jordi, poesia. Fuensanta, que pasis molt bona setmana. Igualmente, Jordi, a todos los oyentes, un abrazo inmenso. Escribo el remitero sobre